Buenas noches. Continuando con nuestras entregas semanales, hoy vamos a continuar explicándoles en forma práctica para ver si la gente puede llegar a interpretar gráficamente lo que es la inflamación. Decíamos en charlas anteriores o en entregas anteriores que el mecanismo por el cual el estilo de vida y el alimento producían activación o desactivación de nuestra expresión genética, el mecanismo era la inflamación. Ahora tenemos que saber qué es lo que produce inflamación. Trato de graficar, le voy a decir tres maneras, les voy a explicar tres maneras para que ustedes puedan llegar a comprender el mecanismo. El primer punto que voy a tratar lo vamos a nombrar el síndrome del tanque vacío. ¿Qué significa esto del síndrome del tanque vacío? Primero de todo tenemos que saber, tenemos que ubicarnos en que el aceite de pescado, omega 3, es el primer arma defensiva contra la inflamación. Lamentablemente, en la actualidad, nosotros tenemos un grado de antiinflamación natural muy pobre comparado con nuestros abuelos. Años atrás, el consumo de pescado, fundamentalmente de mar, llámese mundo occidental, era mucho mayor que el de hoy. Incluso nuestras abuelas nos daban prácticamente todos los días una cucharadita de aceite de oliva, que era en definitiva nada más ni nada menos que ácidos grasos omega 3. No era lo mejor, pero estábamos seguramente en esa época mejor preparados que en el día de la fecha en cuanto a la potencialidad antiinflamatoria. ¿Por qué se le dice síndrome de tanque vacío? Porque nosotros tendríamos que considerar al cuerpo como un tanque de combustible donde se van con el tiempo, se va vaciando este mismo porque no ingerimos lo que hay que consumir. Entonces, de esa manera, el primer arma defensiva, que es la presencia por el consumo de aceite de pescado de mar, como eso es muy pobre ese consumo, lamentablemente tenemos que todo ese tipo de poderío antiinflamatorio prácticamente no existe. Entonces dejamos abierto a la entrada de todos los mecanismos de la inflamación. Como decíamos en la charla anterior, los distintos tipos de marcadores físicos o clínicos que les cité, se los puedo repetir en este momento: el antojo exagerado por comer hidratos de carbono desfavorables, el aumento de grasa en la cintura, la fatiga física, disminución de la energía, dolores musculares y articulares, aturdimiento mental, uñas frágiles, quebradizas, depresión, melancolía, piel reseca, sequedad de vientre, constipación, inflamación crónica intestinal, falta de concentración o falta de memoria, alteraciones en la calidad del sueño, como decíamos, insomnio o sueño no reparador, dolores de cabezas e infecciones reiteradas. Todos esos síntomas se deben pura y exclusivamente a la falta de ese combustible que es el suplemento dietario omega 3, por eso lo denominamos el síndrome del tanque vacío. Segundo concepto, vamos a nombrar lo que se llama o se denomina los soldados, o se denominan los soldados de la Gran Muralla. Toda la vida la comunidad médica quiso descubrir cuál era el origen de las distintas enfermedades. Hoy se sabe que el origen es multifactorial, pero la medicina olvidó, lamentablemente, que nuestras células estaban comunicadas entre sí por los distintos ácidos grasos insaturados, grasas insaturadas, omega 6 y omega 3. Entonces tendríamos que considerar la muralla, que yo estoy citando, como a la membrana celular. En esta membrana celular se depositan los distintos tipos de grasas. Por lo tanto, voy a describir tres tipos de soldados, ¿no? O batallones. El primero que voy a nombrar es el soldado rígido, que es el que produce la presencia del colesterol en nuestras membranas celulares. Ustedes saben que cuando uno come comidas muy grasas, grasa saturada, como la piel del pollo, la carne mezclada entre la grasa, todo eso aumenta el colesterol. Y el de colesterol, uno de los lugares donde se deposita es en la membrana celular. Si hay mucho colesterol en la membrana, esta se transforma en una membrana muy rígida, por lo tanto, toda la función de esa célula comienza a deteriorarse. Y por último tenemos los otros dos soldados
que son los soldados de la Gran Muralla, son los soldados de la inflamación y los soldados de la antiinflamación. Los soldados de la inflamación son los soldados rígidos, aquellos que están presentes en nuestras membranas celulares, los denominados ácidos grasos omega 6, cuyo capitán sería el araquidónico, que es el malo de la película, y cuyos soldados serían los eicosanoides desfavorables. Tenemos que saber que la inflamación innata, la inflamación que tenemos que tener, algo es necesaria. O sea, algo de omega 6 tenemos que tener. ¿Y por qué? Porque nosotros, para defendernos de agresiones externas, exógenas, ante infecciones, ante traumatismo, ante heridas, necesitamos ácidos grasos omega 6. Estos son los que van a tratar, con la inflamación que producen, de responder y defendernos contra todos esos agentes agresores. Aparte, nos sirven y nos ayudan a crecer. Pero ¿qué ocurre? Si estos soldados, en lugar de estar presentes cuando nosotros tenemos una agresión externa, están en forma permanente por el exceso de consumo de omega 6, ¿qué es lo que va a ocurrir con esto? Fundamentalmente, nuestro organismo va a estar en presencia de una situación de una inflamación permanente, un estado de alarma permanente, luchando contra un enemigo silencioso que no existe. Sencillamente es un exceso de omega 6. En algún momento, ese enemigo silencioso que no existe, que no lo tenemos presente, aparece. ¿Y saben quién es? Nuestro propio organismo. Y ahí empieza el desarrollo de las enfermedades crónicas a través de la activación de los genes. Por último, tenemos los soldados de la antiinflamación, que son los ácidos grasos omega 3, que son aquellos que están encargados de contrarrestar, de neutralizar o de modular el efecto inflamatorio que producen los distintos ácidos grasos omega 6. El jefe de batallón sería el EPA, un ácido graso omega 3, y los soldados de la antiinflamación serían los distintos eicosanoides favorables. Lo que hacen estos ácidos grasos es justamente tratar de disminuir el proceso inflamatorio y reparar el daño que hicieron los distintos ácidos grasos omega 6. Entonces, como ustedes se podrán dar cuenta, todo este circuito de inflamación, antiinflamación y recuperación de la función ocurre en cada una de nuestras células. Esto, multiplíquenlo por 60 billones de células, ocurre en cada una de ellas. Por lo tanto, nosotros tenemos que convenir que la membrana celular es el origen común de la enfermedad o de la salud y el bienestar. Depende el porcentaje que tengamos de omega 6 u omega 3. Para terminar con el tercer punto, para tratar de graficarles a ustedes lo que es la inflamación o qué es lo que produce la inflamación silenciosa, tendríamos que hablar de lo que es el veneno y el antídoto. Tendríamos que decir que en la dieta occidental, en el mundo occidental, tenemos, lamentablemente por nuestras características dietarias, un exceso de omega 6 en relación al omega 3, aproximadamente un 15 a un 20 a 1, 15 o 20 de omega 6, 1 de omega 3. El ejemplo gráfico sería 20 de omega 6, 1 de omega 3, mucho veneno, muy poco antídoto. Indudablemente este poco antídoto podría llegar a neutralizar el efecto del veneno. Como consecuencia de ello, toda la dieta occidental, entre la que nosotros estamos, lamentablemente está expuesta a todo tipo de enfermedades crónicas que van en aumento y fundamentalmente a la obesidad. Pasemos a otra cultura, como por ejemplo Japón, donde ellos tienen veneno, pero tienen mucho antídoto. Tienen 1,5 o 2 de omega 6, 1 aproximadamente de omega 3. En esta población, por suerte, tienen una longevidad, tienen un promedio de vida en alguna población de arriba de 100 años. ¿Esto qué significa? Que ese equilibrio dado por una buena cantidad de antídoto, que en este caso es del omega 3, está de alguna manera neutralizando el efecto de ese omega 6, que es el que nos va a desarrollar la inflamación en forma permanente. Y por último, una población que también ustedes la conocen, que es la de los esquimales. En esta ocurre algo inverso. Ellos tienen
menos veneno omega 6 y más omega 3 debido a su dieta. O sea que consumen muy poquitito grasa de tipo omega 6 y fundamentalmente como ellos consumen pescado, foca, que tiene muchísimo omega 3, se invierte esta relación, tiene mucho más antídoto que veneno. Por lo tanto, los esquimales no tienen prácticamente mortalidad por enfermedades crónicas, pero tienen un problema. Tienen demasiado poco omega 6 que es inflamatorio. Yo decía anteriormente que algo de inflamación, una determinada cantidad de inflamación, tenemos que tener para que nos ayude a defendernos contra los agentes agresores externos, exógenos. ¿De qué se muere un esquimal? Lamentablemente un esquimal se muere de infecciones y no prácticamente de enfermedades crónicas. Para terminar, les quisiera decir que lamentablemente mucha gente y muchas personas que componen la comunidad médica son muy escépticos en relación a lo que es el consumo de estos ácidos grasos omega 3. Pero yo les quisiera responder que los síntomas que yo hoy cité, que eran los que producían la inflamación, se revierten totalmente cuando uno hace este programa dietario y le agrega el suplemento dietario, y además los análisis, les puedo asegurar que no mienten. Esos análisis nos van a indicar el grado de inflamación que tenemos, por lo tanto cuando actuamos en consecuencia, ajustamos dosis, entre comillas, ajustamos la dieta y el estilo de vida antiinflamatorio, vamos a estar hablando de entrar a la zona de la antiinflamación, que yo les puedo asegurar con conocimiento de causa que en realidad es una zona excelente. La sensación de bienestar es absoluta. Los esperamos el próximo viernes para otra entrega donde les voy a traer un testimonio que nos va a comentar también lo que ha vivido previamente y posteriormente al desarrollo o al cumplimiento de este tipo de programa. Muy buenas noches y hasta la próxima entrega.